Quiero dejar con un educador hip hop, hermano, de carrera sociólogo. Quizá es el único educador hip hop que tenemos acá en la zona, hermano. Quiero que pase aquí adelante para el conversatorio hip hop, hermano, más encima DJ. Oye, un enorme y hermoso aplauso para Yosco, hermano, si está. Conocimiento hip hop, porque gracias a eso estamos acá, Raíz Underground, recordando, hermano, de la calle, el arte, ya tú sabes, lo dejo con el maestro. Buena, ¿cómo está toda la gente aquí? ¿Ah? ¿Qué pasa con Raíz Underground? Hermano, oye, qué felicidad más grande estar aquí esta tarde. Nos encontramos en noviembre, el mes de la historia del hip hop, o sea, estamos celebrando aquí el aniversario de nuestra cultura. Asimismo como fue, asimismo este mismo formato es el que dio origen a nuestra cultura, hermano. Para empezar, muchas gracias por su presencia. Este conversatorio va dedicado a mis hermanos desde el origen del hip hop acá en mi población Pedro del Río. Están aquí presentes. Qué mejor que hablar un poco de hip hop esta tarde, chiquillos. ¿Qué pasa? Mira, vamos a hacerlo simple. Siempre cuando hacemos el conversatorio, ustedes, el público, tienen la opción de poder hacer una pregunta. Ustedes simplemente levanten su mano, cualquier cosa que quede en duda, y seguimos retomando, ya todas las preguntas son válidas. Acá vamos a hablar de la historia del hip hop. 1974, Universal Zulu Nation funda la cultura hip hop, une los elementos de la calle. Ya es una misión imposible en esa época. Les vamos a hablar un poco del contexto, de cómo fue, de cómo se vivió, cuál era la atmósfera de esa época. Estamos hablando del siglo pasado, cuando todo el mercado, todo el capitalismo estaba encima del barrio, oprimiendo a nuestra gente. Ya venían antes los Panteras Negras, los Jungle Brothers haciendo la comunión, pero todos fueron exterminados, hermano. Panteras Negras, averigüenlo, chiquillos. Panteras Negras fue la guerrilla negra que buscaba la liberación del pueblo afroamericano. ¿Qué estaba pasando en esa época? Había exterminio, había la pulverización de la conciencia en la población, ¿ya? Y después el hip hop todavía no existía. Estamos hablando de la época de la oscuridad, ¿ya? Esto es 1970, en esos años, ¿ya? Años turbulentos para la conciencia, años turbulentos para nuestra gente, ¿ya? Aquí se juntan los latinos, los de Sudamérica, Centroamérica y los afroamericanos, ¿cierto? Somos todos un pueblo. África y América tienen la misma historia de esclavitud en este continente, ¿ya? Por eso son los oprimidos, los últimos en la pirámide social, ¿vale? Ya, sabiendo eso, el hip hop es un milagro, chiquillo, ¿ya? ¿Y por qué? Cuando ocurre eso, cuando estamos en esa época, cuando el presente de esa gente está siendo amenazado de todas sus posibilidades de desarrollo, el capitalismo, el FBI, el gobierno de los Estados Unidos, ¿qué hace para frenar el desarrollo de la conciencia? Inserta el crack en la población. Ya ustedes saben, acá en las poblaciones de Chile ocurrió algo muy parecido. En esa época se introdujo el crack, ya la droga, la que destruye el alma, la que destruye el cerebro, la que destruye la unión de la gente. Bajo ese contexto surge la violencia, la desunión de la juventud, surgen los problemas sociales que son propios del siglo XX, ¿ya? Estamos en el siglo XXI, pero estamos en la transición, estamos en una época muy oscura, 1970, en esos años ya venía con el temor de lo que estaba pasando, a nuestro pueblo lo estaban dejando muy abajo. ¿Qué pasó? Desde la calle, desde la misma calle, o sea, ese es el milagro de la cultura hip hop. Cuando pasa eso, la Zulu Nation, la Universal Zulu Nation, que son soldados del gueto, son gente con la conciencia activa, con la conciencia de su pasado histórico como esclavos, ¿cierto?, que se reivindican en este nuevo siglo. Estamos hablando de 4 siglos de esclavitud continua, estamos hablando de 4 siglos de la opresión del pueblo. Cuando llega el hip hop, cuando se les ocurre la idea de hacer hip hop, esto es la unión de la conciencia, la unión de los pueblos bajo una sola bandera. ¿Cuál es esa bandera? El hip, el conocimiento y el hop movimiento. Cuando surge esto, ustedes ya hemos hablado anteriormente que los elementos de la cultura ya existían. Ya existía el tag, ya existía el graffiti. Eso se remonta hacia los inicios de la humanidad. Ustedes cuando vayan a Egipto van a encontrar en las pirámides, ¿cierto?, que ya existía la expresión en la pared, ya existía el vestigio de historia en la pared. De ahí viene el graffiti, pero reconvertido, reinventado a la espectacularidad que ustedes conocen ahora, hoy en día. El breaking,
obviamente, las tribus originarias de este mundo, ¿cierto? Cuando el ser humano se desarrolla, evoluciona, empieza a agradecer a todas las fuerzas a través del baile, a través de la danza, de la expresión corporal. Por eso, en la calle, eso ya llevado a otro nivel, ya conocen el breaking como la expresión moderna de este baile, de esta danza de agradecimiento, el cipher de la energía. ¿Ok? También conocemos el elemento de la tecnología, los DJs. Los DJs son los padrinos del hip hop, son la matriz del hip hop. Habiendo DJ, hay hip hop, ¿ya? Habiendo DJ, la tornamesa, está la protección en la población, ¿ya? Habiendo DJs, habiendo gente que le gustan los vinilos, ¿cierto? El vinilo es metafóricamente, ¿cierto? Ir al pasado, ir al futuro, ir al presente. La música para un DJ es toda válida, no hay barreras. También tenemos el elemento de la comunicación, el MC. ¿Ya? Todo ese portador de conocimiento, de palabras y de ideas surge hace mucho tiempo. Todas las tribus del mundo, ¿cierto? Todos los pueblos del mundo han traspasado su conocimiento a través de la palabra. El hip hop es lo mismo, pero reconvertido en esta época. Sabiendo todo eso, tenemos que tener claro que esta organización de la calle, ¿cierto?, que viene ya con una idea de cambiar la historia, de cambiar el curso de la historia. O sea, me refiero abiertamente, ¿cierto?, a que en esta época, ¿cierto?, los oprimidos algo tenían que hacer para soltar sus cadenas, ¿ya? Algo tenían que hacer para salir del yugo de la opresión, porque eso era una opresión sistemática desde todo el Estado, ¿cierto?, contra ellos. ¿Quién más los iba a venir a salvar sino ellos mismos? Cuando ocurre esto, ¿cierto?, ocurre el milagro. Estamos hablando de 1971, 1972, 1973. Años turbulentos, todos lo sabemos, ¿cierto?, para todo el continente. En el Bronx, en esa época, se unifican, hermano. Esto es la palabra clave, ¿cierto?, para que nosotros comprendamos el hip hop y por qué es un milagro y por qué desafía a todo lo establecido. Si la sociedad, ¿cierto?, el capitalismo promueve la división racial, la división económica, la división religiosa, el hip hop es todo lo contrario. O sea, el hip hop une, el hip hop valora, ¿cierto?, que tú seas un cristiano, valora un musulmán. Si tú eres un cristiano, valora un judío. Si tú eres de cierta condición política, valora el del frente y aprende de él. O sea, esa es la verdadera revolución. O sea, darle el valor a la persona que tú tienes al lado, así como el ambiente que estamos viviendo acá, ¿cierto? Es algo muy parecido. Este contexto que nosotros estamos viviendo es el origen del hip hop. El hip hop se formó en las jams, las reuniones, ¿cierto?, callejeras, donde están todos los elementos implicados en una sola cultura. ¿Qué hizo la Zulu Nation para promover la identidad, ¿cierto?, para saber que esto es la unión? Necesitaba otro elemento. O sea, otro pilar fundamental, ¿cierto?, que no fuera ninguno de los mencionados anteriormente. En esa época los elementos eran 4, ¿ya? Se añade la clave de todo el hip hop, ¿cierto?, que es la cultura y el conocimiento. ¿Por qué conocimiento? Porque en esa época era necesario, ¿cierto?, la promoción de los derechos de la gente de color, ¿cierto?, de los latinos, y en ese contexto es donde nace el hip hop, ¿cierto? Nosotros vamos a unir a los elementos, pero bajo una sola cultura que va a dirigirse hacia un lado, y ese lado es la liberación de la gente, la protección de la juventud, la experticia, ¿cierto?, llegar a otro nivel en los elementos y más que nada la protección, ¿ya? Hacer algo distinto, ¿cierto? No corresponder, ¿cierto?, a los factores malos que están afectando en la calle en esa época. Me estoy refiriendo al año 1973, que nace la organización, que al otro año, el 12 de noviembre de 1974, se funda en el Bronx, ¿cierto?, la cultura hip hop con nombre y apellido. O sea, estamos haciendo la diferencia de la fiesta de Cool Herc, que fue un año antes. Cuando se celebra en el mundo, ¿cierto?, los 50 años del hip hop, nosotros celebramos a la fiesta de Cool Herc. Pero Cool Herc solamente es una fiesta, ya eso es lo que yo siempre intento aclarar para que no tengamos dudas, ¿cierto?, con una fecha, porque es un tiempo donde ocurren muchas cosas, ¿ya? En ese contexto, ¿cierto?, Cool Herc oficia la fiesta, pero él no estaba fundando la cultura hip hop, él solamente hizo una fiesta. Cindy Campbell hizo una fiesta, ella no tenía idea que su fiesta iba a tener un impacto pero a nivel mundial, ya eso tengámoslo claro, ¿cierto? Pero en 1974 esta organización sí funda conscientemente lo que estaba haciendo es la cultura que unifica los elementos de la calle, ¿ya? Por eso celebramos
Ahora noviembre, el mes de la historia del hip hop, ¿ya? Y ustedes que son hip hop, hermano, tienen todo el derecho de conocer sus propias raíces, hermano, porque la historia acá la seguimos escribiendo nosotros mismos. En todas las poblaciones de Chile, en todas las poblaciones de Sudamérica, estamos de aniversario, hermano. La cultura hip hop es la fuerza del barrio. El conocimiento universal es lo que le da el fundamento a la cultura. Si nosotros poseemos ese conocimiento, vamos a llevar el hip hop para todos lados, hermano, ¿ya? Así que bueno, para descansar un poco, le doy la palabra a nuestro público que puede hacer alguna pregunta y poder seguir aclarando esta situación. ¿Cómo estamos, Yerko? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el público? ¿Alguna pregunta que pueda darse? ¿Alguna pregunta, cabro? Aquí, Nanito. ¿Ya? ¿El micrófono está por ahí? Dale, para que todos te escuchen. ¿Unger era rapero, así de rapear o DJ o qué bola hacía? Hermano, qué buena pregunta, hermano. DJ Kool Herc, hermano, practica todos los elementos, ¿ya? Mira, si es mundialmente conocido como un DJ, ¿cierto? Como el padre del hip hop, o sea, como uno de los primeros DJs, o también el gran mérito de él que inventó o llegó al Bronx, ¿cierto? La técnica de Jamaica del merry-go-round, o sea, con los dos platos, ¿cierto? Hacer un beat, ¿cierto? Así como el Fruity Loop, pero hacerlo análogamente a mano, o sea, guau, 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 hasta hacer un ritmo. Eso, para la ciencia, para todo es algo imposible, porque tiene que ser perfecto. Kool Herc lo hacía, pues. Ya tú sabes que en esos años, ¿cierto? El tacto, ¿cierto? Era mucho más desarrollado porque no había tecnología. El ser humano tenía su propia tecnología. El fundamento del DJ es ponerle humanidad, ¿cierto? A lo que es la tecnología, ¿cierto? De ahí viene esa habilidad. Pero cuando hablamos de la figura de Kool Herc, hermano, que yo los invito a estudiar, a aprender, a averiguar, ¿cierto? A ver videos de Kool Herc para que él mismo les relate cómo lo hizo. Kool Herc es el hombre hip hop, ¿ya? Kool Herc es el hombre hip hop que practica todos los elementos. Hoy en día él está en vida, ¿cierto? Ustedes lo pueden agregar a Instagram, le pueden mandar un saludo, el hombre está vivo. La gente, los pioneros del hip hop, afortunadamente no se han muerto todavía estamos ahí, todavía estamos conectados con ellos. Ellos saben que noviembre, ¿cierto? Es el mes de la historia y me imagino que recibirán mucha buena energía de parte de todo el mundo, ¿ya? Pero cuando hablamos de DJ Kool Herc, que es un personaje clave, él está considerado como uno de los padres del hip hop, ¿ya? Él junto con Grandmaster Flash, con Afrika Bambaataa, son la trinidad del hip hop, son los tres reyes magos del hip hop, ¿ya? Son la gente, los arquitectos, los que lo iniciaron, dieron el chispazo para que después todo el mundo disfrute del hip hop, ¿ya? Kool DJ Herc, grafitero, DJ, MC y breaker. O sea, el hombre hip hop, hermano, y eso lo pueden ustedes averiguar. Cindy Campbell también ella rapeaba, su hermana, ¿cierto? Ellos venían de Jamaica. Cuando hablamos de Jamaica, estamos hablando de la raíz de la cultura de los sound system, o sea, las fiestas improvisadas en la calle, donde un móvil, ¿cierto? Un camión recorría los barrios con vinilos, con MC, ¿cierto? Rapeando, pero en Jamaica es otro el concepto, ¿ya? En Jamaica se llama selecta, el DJ se llama selecta, ¿ya? Y son cambios de concepto, pero Kool Herc lo que hace, lleva toda su cultura originaria de su familia, de sus padres, lo lleva al Bronx, ¿ya? Pero ahí en el Bronx lo reconvierte a lo que es ahora la cultura hip hop. Cuando Kool Herc inventa los break beats, los da a conocer, los b-boys llegan a la pista de baile, empiezan a aparecer los primeros MCs también, que antes tenían un rol mucho menor del que se conoce ahora. Por ejemplo, en ese contexto, los MC eran los que daban el aviso, hay un auto mal estacionado, los precios de las cosas de la barra, ¿cierto? Tenían un rol mucho menor. El Kool Herc o los DJs, ¿cierto? Ellos eran el alma de la fiesta, o sea, el vinilo, ¿cierto? Era lo que congregaba a toda esa nación hip hop que se estaba preguntando, oye, estamos dentro de una cultura que nosotros, o sea, no es necesario un nombre para el hip hop, ¿ya? No es necesario ponerle hip hop a algo que todos sienten, a la unión, ¿cierto? Nosotros sabemos de aquí la vibra que hay dentro de la música, ¿cierto? Nosotros sabemos la vibra que ocasiona las firmas, el graffiti, ¿cierto? El movimiento, la gente sana, ustedes mismos, ¿cierto? Eso, no necesitamos un nombre, ¿ya? Si yo o sea, desde la boca, ¿cierto? Los mismos protagonistas, ¿cierto? Ellos lo dicen, ¿no? Esto no necesitaba ni siquiera tener un nombre, porque nosotros lo sentíamos en el corazón, o sea, nosotros sentíamos qué persona de la calle, ¿cierto? Estaba tirando su propia identidad, qué persona de la calle estaba luchando con la opresión en esa época, ¿ya?
¿Ya? Volvemos a repetir, estamos hablando 1974, ¿cierto? Cuando se funda originalmente la cultura del hip hop. El 12 de noviembre, en la calle misma, ¿cierto? Se dice, esto va a ser una cultura global, esto va a ser una cultura que reúne a todas las religiones, ¿cierto? En una sola. Aquí no va a haber prejuicios de raza, de condición económica, de religión. El hip hop es universal. Este conversatorio ya lo hemos tenido antes, del carácter universal. En esa época se funda, ¿cierto? Universal Zulu Nation, que dice, el hip hop es universal, el hip hop está en el planeta Tierra y quiere conocer la verdad de todo el universo, ya a través del elemento del conocimiento. Cuando nosotros hablamos del conocimiento hip hop, nos referimos al conocimiento de la vida, del universo y de la verdad que simplemente se ha ocultado. El hip hop es atemporal, el hip hop ve la prehistoria, el hip hop ve el presente, el hip hop ve el futuro. Para la universalidad del hip hop, el tiempo es algo no va ni para adelante ni para atrás. El hip hop va en todas las direcciones, ¿ya? Eso es lo que se celebra en el mundo. Puede que no esté en lo mediático, ¿cierto? Puede que poca gente lo pueda promulgar, pero esto es lo que verdaderamente pasó. Entonces los educadores hip hop tienen la misión, ¿cierto?, de llevar esto a las calles, de que se sepa, ¿ya? Y que en el mes de noviembre, ¿cierto?, los hip hopas aprendan de la historia, de que puedan ver un documental, ver un libro, conversar con alguien mayor, ¿cierto? Y esa es la misión, ¿cierto?, conocer tu historia, para que cuando te toque a ti hablar de tu historia, ¿cierto?, tú la hagas con la verdad, ¿ya? Algo así fue esta época, hermano, que revolucionó el mundo. Yo siempre lo he dicho en los conversatorios, el hip hop le cambia el curso de la historia, ¿ya? Porque los oprimidos se supone que tienen que estar oprimidos, o sea, según el plan universal, según el plan de la élite, ¿cierto?, según el plan del capital, los de abajo tienen que estar abajo, los de arriba arriba. El hip hop da vuelta a todo el concepto, porque desde el solo hecho, ¿cierto?, de yo darle un valor a mi hermano que está al lado, ya estoy haciendo revolucionario, porque ¿qué te promueve el capitalismo? Capitalismo te promueve que tú compitas con la otra persona, tú sé mejor que él, tú ten más, tú sé mejor, no te unas a él, porque lo que él tiene, tú eres más. Eso es lo que promueve el capitalismo, la división racial, económica, física, de todo tipo. El hip hop es todo lo contrario. Vamos a llegar a una cultura, ¿cierto?, universal, donde yo vengo con mi raíz judía, mi raíz palestina, mi raíz cristiana, mi raíz budista, mi raíz musulmana, ¿cierto? Y vamos a formar una cultura y vamos a formar con lo mejor que nosotros tenemos, ¿cierto? Y ahí donde están implicados, ¿cierto?, gente de todo el continente americano, o sea, estoy hablando de Norteamérica, de Centroamérica, de Sudamérica. Todos nosotros, ¿cierto?, originamos el hip hop para todo el mundo y por eso es conocido como tal. Hay, por ejemplo, Kool Herc, ¿cierto? Los grandes DJs, ellos fueron los arquitectos del hip hop, los vuelvo a repetir porque ese es el mérito que ellos tienen de hacer la fiesta, la reunión, o sea, desde la música hacia adelante, llegan los b-boys, llegan los MCs, los grafiteros también se reúnen y es la música, el breakbeats, es lo que le da esa sensación de distinto. La gente, ¿cierto? Bueno, en esa época se escuchaba la música disco, que es una tremenda música, pero los breakbeats llegan a ser algo distinto, donde los breakers, ¿cierto? Ya los breakers como que dejan la patada, o sea, ver el baile, ¿cierto? Ver la energía, ver los enfrentamientos, eso es lo que le hace la cultura hip hop, ¿cierto? O sea, es como un enfrentamiento, pero amistoso. ¿Quién tiene más flow? ¿Quién tiene más poder, ¿cierto?, en el movimiento? Ya no es enfrentarse con muerte, ya no es enfrentarse, ¿cierto?, de una forma violenta. Ahora es enfrentarse, pero con el conocimiento. O sea, lo mismo que acabamos de ver, ¿quién es el mejor con la técnica de la firma? ¿Ya? Yo sé que mi hermano tiene una trayectoria tremenda, ¿cierto? Mi hermano tiene una trayectoria tremenda. En este momento, ¿cierto?, un enfrentamiento es como un ritual, ¿cierto? Tú estás enfrentando tu escuela contra la escuela del otro, pero con respeto, con habilidad. Eso es lo que hace que el hip hop sea algo indestructible, infinito hacia adelante, infinito hacia atrás, infinito en la línea del tiempo, ¿ya? Así que bueno, ¿otra pregunta puede ser? Dale, no. Hay dos, pero tú hablaste primero. Hablando de los Panteras Negras, te escuché. ¿Cuál vendría siendo el impacto de los Panteras Negras para el hip hop? Excelente pregunta, hermano. Cuando nosotros hablamos de los Black Panthers, de hecho hay una película, chiquillos, ustedes la pueden ver, ustedes pueden poner la película, la P, la H, la E, la N, la T, la R, Panther. Lo ponen en YouTube, hermano, la película es increíble, donde sale toda la historia. Los Black Panthers son el partido revolucionario por los derechos civiles de los afroamericanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gran mérito de ellos, la lucha de ellos, era formar una nación de gente afroamericana dentro de los Estados Unidos, ¿ya? Con sus propias leyes,
con su propia policía, con su propia educación, con su propia alimentación, con el derecho a la vida, ¿cierto?, propio, respetando su raíz de África, que fue arrebatada a la fuerza por el proceso de la esclavitud, que duró 400 años, ya, en el mundo. O sea, Panteras Negras lo que hace es decir, nosotros somos un ejército de gente, ¿cierto?, armada, pero no peligrosa, ya, nosotros somos soldados del gueto, nosotros somos soldados de la revolución por nuestra gente, ya nosotros vamos a supervisar la labor de la policía, siendo nosotros también armados, ¿cierto?, y no vamos a dejar que ningún policía mate a nuestra gente por temas raciales, porque le cayó mal, porque él va pasando, disparo, no, Panteras Negras, ¿cierto?, era el fiscalizador en la calle. Por ejemplo, si ahora estuvieran los Panteras Negras y nosotros estuviésemos ahora en el Bronx, ¿cierto?, haciendo una jam en esa época, si yo fuese su DJ, nosotros estaríamos protegidos aquí por los Panteras Negras, ¿cachai? Protegidos, aquí habría un perímetro de Black Panthers o de Zulu Nation, ¿cierto?, que son las Zulu Nation es la generación que viene después. Pero Black Panther, ¿cierto?, hizo eso. Cuando la gente estaba almorzando, Black Panther los protegía. Cuando los chicos, ¿cierto?, iban al colegio revolucionario a aprender la historia de su pueblo, o sea, estamos hablando de África, Black Panthers protegía eso, ¿ya? De todo el factor externo que podía llegar aquí a matar eso. Lamentablemente, ¿cierto?, sus fundadores, que son Hugh Newton y la otra persona que no me acuerdo, ellos fueron injustamente, ¿cierto?, acusados de que traficaban drogas, ¿ya? Porque en esa época estamos hablando de la introducción del crack. De esa manera, ¿cierto?, mediáticamente acabaron con los Panteras Negras. Cuando ustedes vean la película, chiquillos, que los invito a verla, se van a dar cuenta, ¿cierto?, que esto empezó pero muy discretamente y dejó, o sea, se expandió así como el fuego con la benzina, o sea, fue algo increíble, o sea, yo no lo viví, pero lo puedo sentir cómo habrá sido esa efervescencia de la revolución, de lo que ellos promovían. O sea, estamos hablando de acá de un verdadero ejército de hip hopas, o de un ejército de gente consciente que está dispuesto a dar la vida, ¿cierto?, por los derechos ciudadanos, ¿cierto?, de sus familias, de sus niños. Ellos estaban luchando, ¿cierto?, por su libertad en un país que los oprime. Si ya habían conseguido la libertad, ¿cierto?, ellos todavía siguen siendo la última base de la pirámide social. O sea, ellos eran libres, pero entre comillas eran los oprimidos de ese... O sea, el país, ¿cierto?, ya le dio la libertad, pero esa libertad era como una libertad disfrazada de opresión. ¿Qué hizo Panteras Negras? Estudiemos nuestra propia historia, seamos nosotros, ¿cierto?, los que decidamos nuestro destino en este país que no nos quiere, ¿ya? De ahí se funda el partido de las Panteras Negras por la autodefensa, hermano. ¿Sí? ¿Quedaste satisfecho con la respuesta? Ya, hermano, excelente, loco, excelente. Otra pregunta, otra pregunta, a ver, hermano, que se escuche, por favor. Hermano, sabemos que el hip hop es conocimiento. Y mi weá es a qué enfocar ese conocimiento, a dónde enfocar ese conocimiento. Yeah. Excelente pregunta, hermano. Mira, cuando yo hablo de conocimiento, ¿cierto?, aplicado al hip hop, lo que quiero yo entender, ¿cierto?, lo que quiero yo llegar es a la verdad de la vida, la verdad del universo, la verdad de tu ser, ¿ya? Eso es un proceso que uno lo vive internamente, ¿cierto? Uno conoce su pasado, es la invitación, ¿cierto?, a saber de dónde vienes tú realmente, quién eres tú, hacia dónde vas, ¿cierto?, cuál es el destino de toda tu comunidad. Ese es el conocimiento aplicado al hip hop, ¿ya? Ese conocimiento puede provenir de toda la ciencia, de toda la religión, de toda la conversación que te da una persona adulta, de un niño, ¿cierto? El conocimiento es la verdad de la vida. ¿Ya? Nosotros tenemos que saber distinguir, tenemos que ver la realidad con los ojos del hip hop, o sea, qué cosas te está mintiendo a ti y qué cosas te está diciendo la verdad. De ahí viene el concepto de hip, conocimiento, y hop, movimiento, o sea, yo saber hacia dónde me muevo, ¿cierto? Saber cuál es la verdad de mi destino, ¿cierto? Como alguien oprimido, ¿ya? El hip hop y su conocimiento te libera en el sentido de empezar a descubrir la verdadera realidad, no lo que te dicen de afuera, ¿vale? De ahí viene el conocimiento del hip hop. Es algo infinito, hermano, ¿ya? No podría decir, mira, esto sí, esto no. Es algo infinito que tú tienes que sentirlo. Así como yo sé, ¿cierto? Yo intento descubrir día a día, ¿cierto?, cuál es mi propio destino, y a través del hip hop lo consigo de alguna forma, ¿cierto?, al ser un educador del hip hop. Algo así es el conocimiento hip hop, ¿ya? Es ahí donde ustedes tienen que apuntar. Ya la cultura le está ofreciendo 10 elementos
descubran ustedes su vocación, pues cuál es su elemento estrella y sean un aporte a esta cultura, ¿ya? Hemos hablado de los 10 elementos, hemos hablado, ¿cierto?, de todas las opciones que el hip hop te ofrece, ¿cierto?, como tú, un ser inteligente que puede, ¿cierto?, encajar mejor en uno y en otro, pero esa es la realidad, ¿cierto?, del conocimiento, es la búsqueda de la verdad, del universo, ¿ya? ¿Qué pasa si llega un ovni acá y el ovni no es agresivo? Yo le puedo preguntar, oye hermano, ¿qué onda el universo, loco? Él se supone que viene de afuera, pues, ¿cierto? Ya, pues yo le tengo la opción de preguntarle, ¿cierto? ¿Sabes qué? Yo igual soy un ser, ¿cierto?, que quiere descubrir la verdad. Y quizás el gobierno, quizás la ciencia, quizás todo me lo niega. Me están enseñando una historia, ¿cierto?, que quizás no va a influir en mí. Me están enseñando, ¿cierto?, ciencia, arte, toda la escuela, ¿cierto?, te enseña habilidades que quizás no son tan necesarias. No te educan para ser tú mismo. El hip hop y el conocimiento te educan para ser tú mismo, ¿cierto? Esa es la gran diferencia que yo podría explicarte esta tarde, hermano. ¿Ya? Excelente, hermano. Bueno, para ir cerrando, ¿alguna otra pregunta, hermano? Como para ir cerrando, hermano Vialino, por favor. Sí, pues, hermano. ¿Algún grafitero que se ha destacado dentro de los inicios? Sí, pues, claro que sí. Mira. Para nombrarles, como para saber. Ya, mira. Sí, mira, excelente pregunta, hermano. Mira, voy a nombrar a dos en este caso, ¿ya? La hermana de Cool Hair, ¿cierto? Cindy Campbell, ella también era grafitera, su tag era Pep One, ¿ya? O sea, Pep One, ¿ya? Ella incursionó, ¿cierto?, en todo lo que es la firma, ¿cierto?, en todo lo que es el graffiti. Entonces ella se destaca, hermano. Ella es un personaje histórico, ¿cierto?, que es muy importante conocer, y ella tiene eso en sí, o sea, tiene el arte visual también. Quizás no es una grafitera reconocida por eso, pero sí ella representó en su momento, ¿cierto?, el arte de la firma, ¿cierto?, el arte del tag y la presencia. Otro grafitero histórico que les voy a nombrar, ¿cierto?, como dato, es Cornbread. Es el primer tag de la historia, ¿ya? Para que lo escuchen por ahí, ¿cierto?, lo puedan buscar en Google. Cornbread. ¿Qué significa cornbread? Es como lo que nosotros podríamos traducir como una marraqueta, ¿ya? O sea, ustedes me dirán, ¿qué onda? Si qué onda, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sí, Cornbread era un joven, ¿cierto?, como cualquiera. Era un joven, 15 años, 20 años, no sé, era un adolescente, un joven, que era pobre, ¿cierto? Este chico vivía en la calle, ¿cierto? Vivía quizás tirado en una panadería. Mira, esto cuenta la historia, o sea, ni siquiera lo cuento yo, o sea, la historia lo cuenta, yo solamente se las traduzco a ustedes. La historia cuenta que a Converse, ¿cierto?, en una panadería X, siempre le daban una marraqueta. Todas las mañanas, no sé, todas las mañanas, y él de contento escribía en las paredes, marraqueta, 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 por todos lados, marraqueta, marraqueta. ¿Y qué onda? O sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, en esa época no sé, la infraestructura de la ciudad era pareja, o sea, no habían firmas, quizás había muy poco, no se veía nada, pero empezó a verse Cornbread por todos lados. De tan contento este joven, ¿cierto? Quizás quería explayar su felicidad de alguna forma. Cornbread por todos lados, y ese reconocido mundialmente, históricamente por la cultura de hip hop como el primer tag de la historia, y Cornbread está vivo todavía, hermano, así que ustedes lo pueden buscar a esta persona y pueden preguntarle, hermano, ¿qué onda, loco? ¿Cómo tuviste esa idea de hacer el tag con algo tan esencial que es la marraqueta que a ti te daban? Y tú de contento lo escribías en toda la ciudad, y eso provocó un impacto a nivel mundial, hermano, ¿ya? Marraqueta, loco, en serio, mira, hermano, mira, si nosotros vemos acá en la pizarra, mira, esto es la evolución de lo que hizo Marraqueta, o sea, que es tan esencial, hermano. El hip hop tiene eso, loco, de la nada saca el oro, ¿cachai? Y hay miles de ejemplos de esa situación, hermano. Cornbread, absolutamente de la nada misma, hermano, hace algo pero genial. Escribir su nombre en todas las paredes, ¿cierto?, por donde la andaba, por un impulso de felicidad, ¿vale? Y ahí se hizo famoso, hermano, así que los invito a conocer la historia de Cornbread, ¿ya? O marraqueta, ¿cierto? O pan batido, puede ser la traducción mejor, ¿ya? Pero él se atribuye, hermano, el primer tag de la historia, hermano. Así que personaje clave en la historia del hip hop, ¿ya? Cindy Pep y Cornbread, ¿ya? Un aplauso para Marraqueta, hermano, porque ¿saben qué? De verdad que es un personaje pero increíble. Yo cuando supe quedé pero impactado, porque dije, hermano, qué bacán, loco, ¿cómo fue, pues, bueno, ¿sabes? O sea, él no vino de una escuela de arte, ¿cachai? En Bellas Artes, no, hermano, era como...
claro, ¿cachai? Era la felicidad misma. Era como la felicidad de comer una marraqueta, hermano, me están dando alimentos donde nadie me da, marraqueta, hermano, para todos lados. ¿Ah? ¿Y qué onda, hermano? Pero así fue, ¿cachai? Eso es lo que tiene el hip hop, hermano. En otro momento vamos a hablar de ese condimento que tiene, que el hip hop de la nada misma, hermano, saca su valor, ¿ya? Y eso es lo que celebramos este mes, pues, o sea, todo ese mérito de todas esas personas que hicieron algo por la cultura hip hop, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de esa época, vamos a encontrarnos con los pioneros del hip hop, cada uno tuvo un mérito distinto. Entonces esa gente es lo que le da la seriedad en este momento, ¿cachai? Si nosotros hablamos del rap, por ejemplo, nosotros hablamos, ¿cierto?, de que el rap al principio era como un poquito más suave, ¿cachai? Pero después empezó a haber otro rapero, ¿cachai? Porque un rapero que a mí me encanta, que es Rakim. Ya cuando hablamos de Rakim, ¿cierto?, él inventa la estructura del rap, ¿cierto? El orden, el orden, la escritura, ¿cierto? La estructura del rap, ¿cierto? Y además le pone la complejidad al rap, ¿cachai? O sea, él dice, no, el rap aquí tiene que ser de gente que no sé, que le guste el conocimiento, ¿cachai? Entonces el rap, ahora en este momento, desde yo para adelante, el rap va a tener una complejidad, ¿ya? Y yo me voy a encargar de que eso sea lo más complejo. Entonces, si tú escuchas un disco de Rakim, él te está hablando una clase de física, hermano. Él está hablando de metafísica en los años 80, o sea, es como ir a la universidad, ¿cachai? Tú escuchas rap, ¿cierto? Te están hablando un tema complejo que no cabe en tu mente a la primera, ¿cachai? O sea, estamos hablando de algo verdaderamente complejo, de la verdad del universo, ¿cachai? Algo que nosotros nos fuimos educados en la escuela, ¿cachai? El rap te lo habla, pero para entender eso hay que, no sé, prestar atención, ¿cachai? Hay que ser buscador de la verdad, ¿cachai? Y eso es un proceso que dura mucho tiempo, hermano, ¿ya? Pero ese es el hip hop, o sea, el camino de tu vida, ¿cierto? Una vida entera empleada a la verdad, ¿vale? Eso es lo que yo podría decir, ¿cierto?, del camino de un hip hop. Ese es la búsqueda de la verdad, ¿cachai? Durante toda su vida, hermano, ¿ya? ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estamos esta tarde? ¿Todo bien o no? Claro, así que aquí estamos celebrando el mes de la historia del hip hop, hermano. Yo soy Jocko Sisak. Ustedes pueden encontrarme en la Escuela Viva Movimiento. Para todos los hip hop de Chihuayante, hermano, mucho cariño. Para mis hermanos del hip hop, mucho amor. Estamos acá, hermano, celebrando el mes de la historia del hip hop. Acá me despido, hermano, con el conversatorio noviembre, mes de la historia del hip hop. Esto fue Escuela Viva en Movimiento. Para el hermano Jocko Sisak, un fuerte aplauso, hermano, alto respeto, agradecido por el conocimiento que nos entrega, loco. Hermano, el hip hop sigue vivo por la historia y él nos lo demuestra.